Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Comparto con ustedes con mucho gusto el tema El amor en el cantar de los cantares. Este libro de la sabiduría. Vamos a reflexionar sobre el cantar de los cantares a fin de comprender mejor el signo sacramental del matrimonio, pero también el signo importante del amor, la verdad del amor proclamada por el cantar de los cantares, no puede separarse del lenguaje del cuerpo. La verdad del amor hace ciertamente que el mismo lenguaje del cuerpo se relea en la verdad. Esta es también la verdad del progresivo acercamiento de los esposos que crece por medio del amor y la cercanía significativa también, la iniciación en el misterio de la persona que sobre todo, pero sin que implique, mejor dicho, su violación. La verdad de la creciente cercanía de los esposos por medio del amor se desarrolla en la dimensión subjetiva del corazón, del afecto y del sentimiento que permite descubrir en sí al otro como don y en cierto sentido degustarlo en sí. A través de esta cercanía, el esposo vive más plenamente la experiencia del don que, por parte del yo femenino, se une con la expresión y el significado nupciales del cuerpo. Las palabras del hombre no contienen solamente una descripción poética de la amada, de su belleza femenina, en la que se detienen los sentidos, sino que hablan del don y del donarse de la persona. La esposa sabe que hacia ella se dirige el anhelo del esposo y va a su encuentro con la prontitud del don de sí, porque en el amor que los une es de naturaleza espiritual y sensual a la vez. Y también a base de ese amor se realiza la relectura del significado del cuerpo en la verdad, porque el hombre y la mujer deben constituir en común el signo de recíproco don de sí, que pone el sello sobre toda su vida. Pero me parece importante hacer énfasis en el amor o en que el amor es fuerte como la muerte, como lo afirma el capítulo 8, versículo 6 de este libro del Cantar de los Cantares, que nos presenta una teología interesante y profunda del amor. A lo largo de la historia de la interpretación del cantar, se han ofrecido diferentes alternativas para explicar la función original de los poemas. Entre los investigadores es muy importante la pregunta sobre cuál fue el sentido original de los poemas, independientemente de sus posibilidades simbólicas. El libro como parábola, me quisiera detener un poco en ello, no fue escrito originalmente como libro religioso. Se trata de un drama para ser representado durante un casamiento, pero pertenece a la Sagrada Escritura porque se lee como una parábola que sirve para ilustrar el amor del Señor, de Dios, de Yahvé, por el pueblo de Israel, así como lo habían dicho los profetas Oseas, por ejemplo. En caso de ser una parábola, lo único que interesa es el amor de los dos enamorados, y no se debe buscar un simbolismo en todos los gestos y en todas las palabras. Ahora bien, esto en cuanto libro como parábola. Si lo analizáramos como libro en una perspectiva alegórica, es decir, el libro como alegoría, diríamos que si se trata de una alegoría, el libro describe el amor de Dios por Israel. En la narración, cada uno de los detalles tiene alguna referencia a un momento de la historia del pueblo de Dios. Esta comprensión se encuentra muy arraigada en la tradición de la sinagoga y la iglesia cristiana. Incluso representa una vía de interpretación muy presente en la antigüedad y que alcanzó un cierto apogeo en los escritos de los padres de la iglesia y durante la Edad Media. Un bello ejemplo de interpretación alegórica en el ámbito de la mística cristiana es el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, una obra cumbre de la espiritualidad carmelitana y de la lengua española. En general,
La interpretación alegórica toma como punto de partida las figuras del amado y la amada, algunas veces interpretándolas como esposo y esposa. Para los rabinos, la muchacha fue interpretada como figura de Israel y el varón como imagen de Dios. Los padres de la iglesia vieron en la mujer la figura de la iglesia y los místicos al alma que anhela la unión plena con su esposo, Jesucristo. Hoy en día, esta forma de interpretación no ha perdido vigencia, pero también han tomado importancia otras posibilidades. Podríamos también hablar de canciones de la boda. El libro tiene el aspecto de un drama para una fiesta de matrimonio y fue escrito para cantar el amor entre los esposos. Fue reconocido como inspirado porque el amor matrimonial es querido y bendecido por Dios y puede tener un lugar en la Sagrada Escritura. Que este amor represente el amor de Dios por su pueblo es una aplicación válida, pero surge del lector, no del texto mismo. Este modelo concibe al Cantar de los Cantares como una colección de canciones compuestas para ser ejecutadas como parte de los ritos matrimoniales en el antiguo Israel. Ellas tendrían su origen en la celebración de los 7 días de la boda judía, que nos habla Génesis capítulo 29, versículo 27, Jueces 14, 12 y 17, y Tobías 7, 9 al capítulo 8, versículo 21. La actual vigencia de un tipo de canciones similares en los ambientes musulmanes y judíos del Oriente Medio y del norte de África podría servir como prueba en esa dirección. También podríamos hablar desde una perspectiva amorosa. Otra opción muy vigente en la actualidad es comprender el cantar como una colección de poemas amorosos. Evidentemente no solo son poemas, es palabra de Dios, porque es un libro de la Biblia, un libro de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Una importante pista en este sentido es el parentesco con la poesía amorosa del mundo antiguo, en especial con los textos de poesía de algunas culturas orientales, pero evidentemente en un nivel superior porque no es palabra humana, es palabra de Dios. Por eso hablamos de una similitud que supera a cualquier otro género literario de carácter poético. Por ejemplo, la poesía del antiguo Egipto se caracteriza por el empleo del apelativo hermana mía para designar a la mujer, al igual que sucede en varios poemas del Cantar. Un elemento importante que se desprende a partir de esta categoría es la metáfora. La lírica implica normalmente el uso de imágenes y motivos familiares al lector, que representan a través de evocaciones y comparaciones lo que se desea expresar. En esta línea se ha hecho hincapié en que se trata de poemas del anhelo y deseo, y que no se refieren a situaciones que ya se han cumplido, sino a una unión que aún está por encontrar su plenitud. De esta forma, dichos poemas expresan los deseos y la imaginación de los amantes, de él y ella que se aman profundamente. Esta posibilidad de interpretación no excluye las anteriores, sino que forma más bien el trasfondo desde el cual se pueden comprender las otras perspectivas. A través de una larga historia de interpretación, el Cantar ha cautivado la imaginación de sus lectores, comenzando con las tradiciones rabínicas, pasando por la mística cristiana, hasta llegar a la exégesis moderna. Toda esta historia da testimonio de una poderosa atracción que no es otra cosa que la fuerza de expresión del amor humano que parece evocar intensamente el amor al amor divino. En palabras del propio Cantar, este poder es tan intenso o mayor que el de la misma muerte. Estamos, por lo tanto, ante el canto más hermoso, y por eso esto nos conduce a un poco a hablar de la estructura de la obra. La estructura de composición de toda la obra sigue siendo hasta hoy muy poco clara. Incluso la delimitación de los diferentes poemas es disputada por los autores,
Debido a esta razón, en esta exposición he optado por delimitar los poemas sobre la base de palabras o motivos claves que pueden otorgar una unidad de sentido en cada pasaje. Por otra parte, también se plantea la cuestión importante sobre la organización general de todo el texto. En este sentido, se pueden observar en el curso de la historia de la investigación dos tendencias. Un primer grupo de autores considera el Cantar de los Cantares como una colección de poemas recopilados sin una organización muy elaborada, simplemente anexándolos unos a otros a partir de ciertas palabras o elementos asociativos. Un segundo grupo presenta el cantar como una obra detenidamente estructurada y planificada, con un diseño particular. En esta línea se suele hacer referencia al empleo de los refranes como herramienta de estructuración. Bajo esta categoría entran quienes en el pasado han intentado ver en el cantar la representación de un drama o una pieza teatral que desarrollaría la historia de una pareja de amantes que, habiéndose perdido mutuamente, anhelan el reencuentro final. En esta exposición les propongo la estructura siguiente para facilitar la comprensión de la obra. Solo la enunciaré porque el propósito no es de carácter teológico de la estructura, ni tampoco es exegético o puramente bíblico, sino me he querido referir a la teología del Cantar de los Cantares. Pero la primera sección la tendríamos del capítulo 1, versículos 1 al 2, al versículo 3. La segunda sección, capítulo 2, versículo 4, versículo 4 al 17. Tercera sección, capítulo 3, versículos 1 al 5. Cuarta sección, capítulo 5, versículos 2 al 8. Quinta sección, capítulo 8, versículo 3 al 14. Y en esa primera sección la podríamos titular Tu nombre es perfume que se derrama. En la segunda sección, Estoy enferma de amor. La amada me condujo a la bodega y su estandarte sobre mí es amor. En la tercera sección, Encontré al que ama mi alma. La amada en mi lecho por las noches buscaba al que ama mi alma. Y en la cuarta sección, el alma se me fue detrás de él. La amada, yo duermo, pero mi corazón está despierto. Esto respecto entonces a las 4 secciones del Cantar de los Cantares. Me enfocaré un poco sobre el sentido antropológico, pero desde una perspectiva teológica, es decir, una antropología teológica. En el Cantar de los Cantares, el lenguaje del cuerpo se inserta en el proceso singular de la atracción recíproca del hombre y de la mujer, que se expresa en frecuentes retornelos que hablan de la búsqueda llena de nostalgia, de solicitud afectuosa y de recíproco encuentro de los esposos. Esto les proporciona alegría y sosiego y parece inducirlos a una búsqueda continua. Se tiene la impresión de que al encontrarse, al juntarse, experimentando la propia cercanía, continúan tendiendo incesantemente a algo, ceden a la llamada de algo que supera el contenido del momento y traspasa los mitos del ero, tal cual se ven en las palabras del mutuo lenguaje del cuerpo. Esta búsqueda tiene una dimensión interior. El corazón vela, incluso en el sueño. Esta aspiración que nace del amor sobre la base del lenguaje del cuerpo es una búsqueda de la belleza integral, de la pureza libre de toda mancha. Es una búsqueda de perfección que contiene, diría, la síntesis de la belleza humana, belleza del alma y del cuerpo. En el Cantar de los Cantares, el eros humano desvela el rostro del amor siempre en búsqueda y casi nunca saciado. El eco de esta inquietud impregna las estrofas del poema. Yo misma abro a mi amado, abro y mi amado se ha marchado ya. Lo busco y no lo encuentro, lo llamo y no responde. Cantar 5:6. Muchachas de Jerusalén,
Las conjuro que si encuentran a mi amado, le digan, que le dirán que estoy enferma de amor. Cantar número 5, capítulo 5, versículo 9. Así pues, algunas estrofas del Cantar de los Cantares presentan el eros como la forma del amor humano, en el que se actúan las energías del deseo, y en ella se enraiza la conciencia, o sea, la certeza subjetiva del recíproco, fiel y exclusivo pertenecerse. Pero al mismo tiempo, otras muchas estrofas del poema nos obligan a reflexionar sobre la causa de la búsqueda y de la inquietud que acompañan a la conciencia de ser el uno de la otra. Esta inquietud forma parte también de la naturaleza del eros. Si fuese así, esta inquietud indicaría también la necesidad de la autosuperación. La verdad del amor se expresa en la conciencia de la recíproca pertenencia, fruto de la aspiración y de la mutua búsqueda, y en la necesidad de la aspiración y de la búsqueda, resultado de la pertenencia recíproca. En esta necesidad interior, en esta dinámica de amor, se descubre indirectamente la casi imposibilidad de apropiarse y posesionarse de la persona por parte de la otra. La persona es alguien que supera todas las medidas de apropiación y enseñoramiento, de posesión y saciedad, que brotan del mismo lenguaje del cuerpo. Si el esposo y la esposa releen este lenguaje bajo la luz de la plena verdad de la persona y del amor, llegan siempre a la convicción cada vez más profunda de que la amplitud de su pertenencia constituye ese don recíproco donde el amor se revela fuerte como la muerte, esto es, se remonta hasta los últimos límites del lenguaje del cuerpo para superarlos. La verdad del amor interior y la verdad del don recíproco llaman, es cierto, o en cierto sentido, continuamente al esposo y la esposa a través de los medios de expresión de la recíproca pertenencia e incluso apartándose de esos medios a lograr lo que constituye el núcleo mismo del don de persona a persona. La verdad del amor proclamada por el Cantar de los Cantares no puede separarse del lenguaje del cuerpo. La verdad del amor hace ciertamente que el mismo lenguaje del cuerpo se relea en la verdad. Esta es también la verdad del progresivo acercamiento de los esposos que crece por medio del amor, y la cercanía significa también la iniciación en el misterio de la persona, pero sin que implique su violación. Siguiendo los senderos de las palabras trazadas por las estrofas del Cantar de los Cantares, parece que nos acercamos pues a la dimensión en la que el eros trata de integrarse también mediante la otra verdad del amor. Siglos después, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, esta verdad la proclamará Pablo de Tarso con las palabras de la carta a los Corintios: la caridad es longánime, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no envidia, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad jamás decae. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8. Ahora bien, la verdad sobre el amor, expresada en las estrofas del Cantar de los Cantares, queda confirmada a la luz de estas palabras paulinas. En el Cantar leemos, por ejemplo, sobre el amor, que sus celos son crueles como el abismo, Cantar 8:6. Y en la carta paulina leemos que la caridad no es envidiosa. ¿En qué relación se hallan ambas expresiones sobre el amor? ¿En qué relación está el amor? Está el amor que es fuerte como la muerte, según el Cantar de los Cantares, con el amor que jamás decae, según la carta paulina. No multipliquemos estas preguntas, no abramos el análisis comparativo. Sin embargo, parece que el amor se abre aquí ante nosotros en dos perspectivas, como si aquello en que el eros humano cierra el propio horizonte se abriese todavía a través de las palabras paulinas
a otro horizonte de amor que habla otro lenguaje, el amor que parece brotar de otra dimensión de la persona y llama, invita a otra comunicación. Este amor ha sido llamado con el nombre de ágape, y el ágape lleva plenitud al eros, purificándolo. Concluimos así esta breve reflexión acerca del amor en el Cantar de los Cantares, destinadas a profundizar ulteriormente el tema del lenguaje del cuerpo, cuyo tema lo encontrarán en este mismo canal de YouTube, Teología del Cuerpo, en San Juan Pablo II. En este ámbito, el Cantar de los Cantares tiene un significado totalmente singular. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.